El concepto del diezmo es un tema significativo en la historia y la tradición religiosa con raíces que se remontan a la antigüedad. En el contexto de la fe cristiana, el diezmo se ha entendido como la práctica de dar una décima parte de los ingresos, ganancias o cosechas a la iglesia o a aquellos que sirven en el ministerio religioso. Esta práctica se encuentra documentada en la Biblia y ha sido objeto de interpretación y debate a lo largo de los siglos. Este ensayo examinará el concepto del diezmo desde una perspectiva bíblica, explorando su origen, su propósito, su importancia en el contexto histórico y su relevancia en la vida cristiana contemporánea. Antes de continuar con el video, te pedimos que te suscribas y que actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like para que podamos seguir realizando este tipo de contenido. De antemano, te damos las gracias por tu apoyo. El término diezmo se deriva de la palabra hebreo, maaser, que significa una décima parte. Se encuentra mencionado en varios pasajes del Antiguo Testamento, siendo uno de los primeros relatos del diezmo el que involucra a Abraham y Melquisedec, quien es descrito como sacerdote del Dios Altísimo en Génesis 14, versos 18 al 20. En este relato, Abraham le entregó a Melquisedec el diezmo de todo lo que poseía. El relato bíblico dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Este evento se considera un punto de referencia importante en la historia del diezmo en la tradición judeocristiana. El libro de Levítico también contiene mandamientos relacionados con el diezmo, donde se instruye a los israelitas a dar una décima parte de su ganado, cosechas y otros productos a los levitas, quienes a su vez deben ofrecer una décima parte de ese diezmo al sacerdocio. Este sistema de diezmo se estableció como una forma de sostener a los sacerdotes y a aquellos que servían en el templo. Además, se menciona en Deuteronomio 14, versos 22 al 29, que el pueblo de Israel debería consumir el diezmo en un lugar que el Señor elija y que también debían compartirlo con los extranjeros, viudas y huérfanos para asegurarse de que no haya necesidad entre ellos. El diezmo, en su forma bíblica, no solo era una práctica económica, sino que también estaba cargado de significado espiritual y religioso. Era una forma de reconocer la soberanía de Dios sobre todas las cosas y de expresar gratitud por las bendiciones recibidas. Además, se consideraba un acto de obediencia a los mandamientos divinos y una manera de contribuir al sustento de aquellos que se dedicaban al servicio religioso y al cuidado de la comunidad. A lo largo de la historia, el diezmo ha sido objeto de interpretación y discusión en diferentes contextos teológicos. Algunos argumentan que el diezmo es una obligación continua y que los cristianos deberían seguir practicándolo como una expresión de fe y obediencia a los principios bíblicos. Otros sostienen que, aunque el diezmo era una práctica común en el Antiguo Testamento, no es una obligación para los creyentes del Nuevo Testamento, ya que se enfatiza la importancia de dar generosamente según la capacidad y la disposición del corazón. En el Nuevo Testamento, Jesús menciona el diezmo en el contexto de criticar la hipocresía de los fariseos, quienes cumplían meticulosamente con la práctica del diezmo, pero descuidaban los asuntos más importantes de la ley, como la justicia, la misericordia y la fe. En Mateo 23:23, Jesús les dice, «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe». Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Con estas palabras, Jesús enfatiza la importancia de la justicia, la misericordia y la fe sobre la observancia legalista del diezmo. El apóstol Pablo, en sus cartas, alienta a los creyentes a dar generosamente y alegremente, enfatizando la importancia de la actitud del corazón al dar. En 2 de Corintios 9, versos 6 y 7, escribe, «Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé, como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre». Pablo destaca que el énfasis debe estar en la actitud y motivación detrás de la donación, más que en la cantidad específica que se da. En el desarrollo posterior del cristianismo, el diezmo fue transformado en una práctica institucionalizada en muchas iglesias y comunidades cristianas.
Se convirtió en una parte importante de la estructura financiera de la Iglesia, utilizada para mantener el clero, apoyar la obra misionera y financiar proyectos caritativos y de beneficencia. Sin embargo, también se han planteado críticas sobre el abuso del sistema de diezmos, ya que en algunos casos ha habido malversación de fondos y explotación de la generosidad de los fieles. En la actualidad, la interpretación y la práctica del diezmo varían entre las diferentes denominaciones cristianas. Mientras que algunas iglesias todavía enfatizan la obligación de diezmar como una expresión de fidelidad y devoción, otras fomentan un enfoque más flexible y libre en cuanto a las contribuciones financieras, haciendo hincapié en la importancia de la generosidad, la administración sabia de los recursos y la responsabilidad social. En resumen, el diezmo es un tema complejo y multifacético en la tradición cristiana, con raíces profundas en la historia bíblica y teológica. Si bien su práctica ha evolucionado a lo largo de los siglos y ha sido objeto de diversas interpretaciones, sigue siendo un tema relevante en la vida espiritual y comunitaria de muchos creyentes. La comprensión del diezmo debe ir más allá de la mera obligación legalista y considerarse en el contexto más amplio de la fe, la justicia, la misericordia y la responsabilidad social, con un énfasis en la actitud del corazón y la generosidad desinteresada. Déjanos saber tu opinión escribiéndonos en la caja de los comentarios. No olvides suscribirte, darle like y compartirlo. También activa la campanita de las notificaciones para que te avise cuando subamos más contenido. Hasta la próxima.